asociado con la basura. Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y como cada domingo es una gran alegría de verdad compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya estamos en el día 2 de octubre, primer domingo de este mes. Ya estamos también casi acercándonos al final del año litúrgico, ¿verdad? Y bueno, seguimos reflexionando la palabra de Dios por medio del Evangelio de Lucas. Y Lucas es bastante interesante su evangelio. Nos presenta imágenes muy bien trabajadas, muy bien elaboradas para contrastar hoy en este día precisamente la idea de la fe que es puesta al servicio o a la fidelidad del movimiento de Jesús, ¿verdad? Por ahí va a ir más o menos la lectura, así que pónganse cómodos, abran su corazón, dejen que el Espíritu de Dios les acompañe y a lo mejor también como nosotros podemos decir, igual que los discípulos, nosotros podemos decir, Señor, aumenta nuestra fe porque hay tantos problemas, tantos momentos tan difíciles, tantas situaciones tan caóticas que parece que nos hundimos, que parece que nos perdemos. Necesitamos fe porque el mundo sigue lastimado, hay personas que consolar y ante esto la persona creyente solamente tiene que seguir acompañando, guiando y viendo cómo Dios sigue trabajando. Así que hermano y hermana, sea cual sea tu situación, ábrele también tu corazón a Cristo Jesús. Suplícale como los discípulos, como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Así que con estos pensamientos vamos a dar lectura al Evangelio que está tomado de Lucas capítulo 17, versículos 5 al 10. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Supongan que un esclavo de ustedes trabaja como labrador o como pastor, y cuando el esclavo vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirán, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tendrá que estar agradecido el esclavo porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, simplemente digan, somos unos pobres esclavos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra de Dios. Antes de comenzar con el Evangelio, me gustaría situarlo dentro del contexto literario. Este Evangelio, el capítulo 17, comienza con la advertencia de Jesús al escándalo. Y Jesús le dice a su comunidad, es inevitable que no aparezca el escándalo. O sea, el escándalo va a estar. Pero hay de aquella persona que provoca el escándalo. Está hablando dentro de la misma comunidad de seguidores, ¿verdad? Y esto parece que a veces tiene lógica. Uno esperaría encontrar los problemas fuera de la comunidad, fuera del ámbito de los que no comparten la fe,
de los que no le han dado la vida, el testimonio a la misma propuesta. El problema es cuando esos escándalos o esa misma propuesta es de gente que camina contigo, que es tu hermana de comunidad. Y es lo más difícil, se gasta más energía. Uno está preparado para decir, yo entiendo que exista gente que me bloquee, porque ese es el escándalo, que sirva como bloque, como piedra de tropiezo, fuera de mi comunidad. Pero que un hermano mío, que ha compartido la misma visión, que se mueve con los mismos valores, sea él mismo el escándalo, pues como que no. Esto es lo que más desgasta, ¿verdad? Yo creo que ustedes también han experimentado eso. En sus comunidades de fe, ustedes esperarían que fuera de sus comunidades de fe van a tener motivos de escándalo, va a haber personas que bloqueen su fe o que sirva de piedra de tropiezo, pero que alguien dentro de la comunidad esté haciendo la función de Satán, porque este es también asociado con el escándalo, el que sirve de piedra. El escándalo, como se entendía en el mundo bíblico, era el que ponía una trampa, era el que estaba allí esperando cazarte, ¿verdad? Y bueno, está asociado también con todo el tipo de división. Entonces, en la comunidad, Jesús les advierte y les dice, esos escándalos son parte de lo que significa estar en la vida o ser parte del campo, si ustedes quieren jugar con esta imagen de la semilla buena y semilla que a veces por el misterio también de la vida se convirtió en semilla mala. Está el escándalo. Pero hay de aquella persona que lo provoque, hay de aquella persona que sea el fuente de escándalo. Así que esta es la advertencia de Jesús. Y el escándalo también estaba asociado con la cruz de Jesús. A la comunidad le costaba aceptar cómo Dios se solidarizó con su crucificado. Entonces Jesús les dice, ay de ustedes, hay de aquel que escandalice a estos pequeñitos, ¿no? Asociado con la comunidad. Más le valdría, colgarse la piedra de molino y aventarse al mar. Todos los evangelios sinópticos tienen esta misma imagen. Entonces parece ser que hay que tomar en serio la cuestión del escándalo. Probablemente la propuesta de Jesús escandalice porque la cruz es motivo de escándalo. ¿Quién en su sano juicio va a querer asociar a un Dios poderoso con una cruz de ignominia llena de negatividad? Bueno, esos son los caminos de Dios. Y a esa comunidad parece que le costaba trabajo entender esto, ¿verdad? Entonces, esto es la cuestión del escándalo. Después, inmediatamente del escándalo, aparece la figura de los apóstoles. Los apóstoles, dentro de la narrativa, habían estado como ausentes siempre en el camino. Nos encontramos todo tipo de personas, pero no los apóstoles. La última vez que aparecieron los apóstoles fue por el capítulo 9, casi que cuando comenzaba el camino discipular de Lucas, ¿verdad? Que comenzó en el 9 y prácticamente va a terminar en Jerusalén. Se va a llevar todo el recorrido de toda la narrativa. Bueno, hoy no aparecen los fariseos, los maestros de la ley como enemigos de Jesús, y hoy también parece que hay un poquito como de conflicto, ¿verdad?, en cuestión de creencias. Aparecen los apóstoles con una petición muy particular. Señor, aumentanos nuestra fe. Y esta idea de Señor, aumenta la fe es probablemente porque estén viviendo entre mundo de escándalo, están viviendo entre mundo de dificultades. El aumentar la fe implica que ya hay un poquito de fe, que su fe es vulnerable, su fe tambalea. Y yo creo que tendríamos que detenernos aquí, hermanos y hermanas,
examinar nuestra vida, porque también a lo mejor como los apóstoles tenemos que suplicar, Señor, aumenta nuestra fe. A mí me han pasado tantas cosas, a mi familia le han pasado tantas cosas, tantas pérdidas, que ya a veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a nosotros? Sin embargo, tenemos que movernos en fe. Y esto puede ser la historia mía, pérdidas de seres queridos. Estamos esperando. Mi sobrina perdió a su esposo que falleció en Estados Unidos. Todavía lo estamos esperando. Van varias semanas. Estamos en este lamento, en esta agonía. Y bueno, en 2 años hemos perdido a 5 miembros de la familia, entre ellos mi madre, cuñados, tíos, sobrinas. Y parece que la fe tambalea, ¿verdad? Y es lógico expresarlo y decirlo, Señor, aumenta mi fe. Esto solamente es en cuestión de pérdidas, ¿verdad? Hay otros problemas también dentro de la pastoral, del ministerio que uno realiza, que uno tiene que seguir funcionando. La vida continúa y uno tiene que ir acomodándose. A lo mejor usted puede también compartir en qué quiere que el Señor le aumente su fe. ¿Qué situaciones lleva su alma? ¿Qué momentos difíciles va cargando? A lo mejor hay desaparecidos en su familia, no hay trabajo, no hay salud. A lo mejor hay tantas situaciones que nos hacen dudar de la presencia de Dios, porque a veces uno llega a pensar que es más lo malo que lo bueno, que son más los símbolos de muerte que los símbolos de vida. Y ante estas circunstancias también hay que decir, Señor, aumenta mi fe. Así que ya lo sabe, hermano y hermana, escriba por allí, comparta, por lo menos que sirva de consuelo, de catarsis, de decir, miren, me gustaría decirles que estoy bien, me gustaría decirles que estoy contento, pero estoy en esta situación de crisis, y en estas crisis también hay que abrazarlas. En esas situaciones donde a veces uno cuestiona la fe, hay que hacerlas suyas, no hay que negarlas. A veces se nos quiere enseñar una espiritualidad donde todo es alegría, donde todo es gozo, donde todo es yo alabo al Señor, pero yo creo que esa espiritualidad no está basada en algo real, no está basada o cimentada en una fe verdadera. En la fe verdadera hay momentos de duda, hay momentos de renuncia, hay momentos a veces que sirve también uno como piedra de tropiezo o le sirven a uno como piedra de tropiezo. Y son momentos también de gracia para crecer y para ir comprendiendo que Dios nos va acompañando aun cuando la fe es pequeñita. Bueno, la comunidad parece que le pide a Jesús esto. Les está costando probablemente trabajo entender la propuesta del reino. Y también la propuesta de la cruz, porque yo les decía que el contexto está en cuestión del escándalo, y el escándalo estaba asociado siempre con la cruz de Cristo, con la muerte de Cristo. Y a la gente pues probablemente le costó trabajo entender cómo Dios actúa o se solidarizaba con el crucificado. Y por eso le piden, Señor, ayúdame a entender. Quiero entender tu misterio, quiero entender qué implica seguirte. ¿Qué valores tiene o requiere el seguimiento? Aumenta mi fe es, quiero vivir fielmente tu propuesta, aunque en este momento no la entiendo. Y bueno, Jesús contesta con un proverbio. Ese es un proverbio, no hay que tomarlo literalmente, ¿verdad? La idea del granito de mostaza y especialmente con el árbol, con la morera que se puede lo pueden arrancar, desenraizar y plantarlo en el mar. Este es un proverbio. Y Jesús les contesta diciendo, si su fe fuera pequeñita, tan pequeñita como el grano de mostaza. Esta es una imagen muy querida que ha aparecido también por allí en otras parábolas, la imagen del grano de mostaza,
porque se creía que era la semilla más pequeña que se conocía en aquella época, ¿no? Yo no soy muy experto en asuntos agrícolas, pero incluso creo que hay algún granito más pequeñito que el grano de mostaza, creo que alguien me estaba comentando que era el grano de la cebolla o del ajo, no recuerdo. Como a mí no me gusta ni el ajo ni la cebolla, pues tampoco me dio la idea de investigar, ¿verdad? Pero en aquella época el grano de mostaza era lo más pequeñito que se conocía. Y era muy común, también es muy común todavía hasta en la actualidad, cuando uno anda haciendo el recorrido, cuando uno lleva a la gente a los lugares sagrados, a los lugares santos, encontrarse a veces con el árbol de mostaza y les dicen, el arbusto de mostaza, y les dicen, miren, ¿se acuerdan ustedes de estas imágenes? Pero la gente está más preocupada sacando la foto. Entonces esta era la imagen más pequeña. Es la fe que es más pequeñita que eso, pero esta fe tiene que llevar a la comunidad a creer realmente en cosas extraordinarias. La fe, como se entiende, no es que no tengan fe, tienen poquitísima fe, pero es una fe que tienen que dirigirla en cuestión de fidelidad, en cuestión de hacer que la persona en las cosas pequeñas sea fiel, las haga con fe. Entonces esta es la idea del granito de mostaza. Ustedes ya lo han encontrado también, como les decía, en la parábola, que después crece y llega a ser un árbol donde los pajaritos vienen a hacer sus nidos. Bastante ecológico nuestro Señor Jesucristo. Y el dicho si tuvieran ustedes como esa fe, si tuvieran esa fe, le dirían a esta morera, a este árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Ya había personas que también usaban este mismo dicho, ¿verdad? Filósofos los usaban también. Iba a decir los estoicos, pero no eran ellos, eran los cínicos. Usaban este dicho también. Incluso alguna persona juraba y perjuraba que había un hombre sabio que sí tenía el poder de arrancar árboles y ponerlos en el mar. Bueno, esta es una manera de hablar de nuestro lenguaje retórico para llamar la atención. Y esto es lo que está haciendo justamente Lucas, utilizando este lenguaje retórico para llamar la atención de la audiencia y decir, vean lo que puede hacer un poquito de fidelidad a la propuesta del reino. Lo que puede hacer el que ustedes crean que aún en el dolor, en el sufrimiento, Dios está con ustedes. A lo mejor ahorita uno no puede experimentarlo porque estamos tristes, porque estamos llorando, pero nuestra fidelidad, nuestra entrega, nuestro servicio, a lo mejor va a dar fruto y frutos extraordinarios que después uno va a decir, Dios es sabio, Dios acomoda sus cosas, Dios sabe lo que tiene. Pero en el momento en que uno está experimentando el vacío, la angustia, la pérdida del ser querido, uno no lo ve así. Uno ve los problemas, ve las dificultades. Me pongo ahorita en los zapatos de mi sobrina, que se ha quedado sin marido, sin padre, sin hermana, se ha quedado sola, solamente con sus 3 hijos. ¿Qué voy a hacer? 3 muy jóvenes, uno en la universidad, uno en la preparatoria y otro en la secundaria. Y por más de que le estoy diciendo, Dios va a acomodar sus cosas, Dios no nos va a dejar solo. Pero para la persona que está viviendo esos momentos difíciles, pues es lógico que les cueste trabajo entender. Y el caso de mi sobrina puede ser muy similar al caso de tanta gente que me está escuchando. En los momentos en que no tenemos esa fe o no la expresamos como deberíamos de expresarla, uno podría pensar que está solo. Pero Dios tiene un plan y hay que confiar en ese plan. Y ese plan puede ser tan extraordinario que después uno va a decir, verdaderamente Dios nunca me dejó. Pero hay que abrazar primero ese sufrimiento. Hay que llorar
hay que lamentar vidas y ya hay que tener la certeza de que Dios va guiándonos, Dios va con nosotros, ¿no? Y entonces la fe sí puede hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que aquí no es ver las cosas extraordinarias, aquí es vivir la fe en lo cotidiano de una manera extraordinaria. La fe no es mágica. La fe no es andarle diciendo a este árbol, arráncate y ahora ponte acá. Eso sería una fe mágica. O decirle a esta montaña, quítate de aquí y ahora vete a este otro lugar, porque me estorbas mi vista. Eso no es lo que el Evangelio requiere. Lo que el Evangelio está tratando de invitar es vivir tu fidelidad, tu entrega, de una manera extraordinaria en cosas tan ordinarias. Y esto es a lo que les estoy invitando, hermanos y hermanas. ¿Cómo ver la presencia de Dios en medio de su vida, en medio del dolor, en medio de la alegría, en medio de la cotidianidad? ¿Cómo vivir cada día, desde que ustedes se levantan hasta que vuelven otra vez a dormir? ¿Cómo vivir su entrega, su fidelidad en su trabajo, en su casa, en el cuidado de la familia, en el cuidado de la casa común, en el encuentro que tienen con la otra persona? Si ustedes están esperando que su fe haga cosas extraordinarias como para caer y tumbar gente, pues entonces no es este el tipo de reflexión que ustedes necesitan. Habrá gente que por allí vaya, ¿verdad?, que esté fascinada con el hecho de que algún sacerdote que impone manos y tumba a la gente, que ora y que habla y que dice y todo. La fe no es circo. La fe no es drama. La fe hay que vivirla desde lo sencillo, con sus luces, con sus sombras, con sus momentos tristes, con sus momentos alegres. Esto es lo que hay que vivir, o así vivir la fe. Y esto es como en el Evangelio, por eso les estaba tratando de hablar del escándalo, porque a esta comunidad parece que le está costando trabajo seguir a Jesús. Y desde allí hay que vivir y experimentar esta fe que se tiene que vivir de una manera extraordinaria en cosas sencillas. Y de esta forma uno puede verdaderamente en algún momento ver los frutos de la fe, que dice, esta manera de entender la fe es más importante que arrancar árboles, que tumbar gente, o que levitar o esperar el rapto, ¿verdad? La fe me tiene que llevar a un encuentro personal con Jesús, casi la gente dice, de comer por manos de ángeles. No, aquí la fe no es vivir o tener experiencias extraordinarias. Aquí la fe, como la entiende el Evangelio, es vivir el seguimiento de Jesús de una manera cotidiana, de una manera ordinaria, pero de esas maneras ordinarias hacerlas extraordinarias. De tal manera que cuando hay dolor, cuando hay duda, cuando hay dificultades en la comunidad, la gente se siga manteniendo firme en la fe. A pesar de tantas cosas, la gente siga diciendo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú estás conmigo. Y después les pone esta imagen, otra vez vuelve la imagen, una imagen de esclavo y de amo. Como 6 veces el Evangelio nos presenta en el Evangelio de Lucas, encontramos esta imagen de esclavo y de amo, porque esta era una imagen muy querida, o muy conocida más bien, muy conocida en el mundo bíblico, y en estas imágenes Lucas ha presentado varias veces esta imagen de la casa y la relación del esclavo y del amo,
como una analogía para ver la instrucción para la gente que busca pertenencia, para la gente que busca un estatus o para la gente que busca honor. Y Lucas ilumina esos dichos o esos temas con la imagen del esclavo y del amo. Esto lo podemos ver en Lucas 12:35 al 48, en el 16:1 al 9, en el 22, en el capítulo 22 del 24 al 27, nos pone la imagen del esclavo y del amo. ¿Por qué? Porque eran imágenes muy conocidas, estas situaciones muy, muy conocidas en el mundo del Nuevo Testamento. Y uno podría decir cuál fue la imagen o cuál fue la actitud que Jesús tuvo con la esclavitud. Recordemos que la esclavitud algunos creen que el 80% de la gente vivía en esclavitud. Así que esta es una realidad de la cual los escritores sagrados no se libraron. Les ayudó incluso para poder entender el sentido del mensaje. Y aquí parece ser que Lucas o Jesús, si es que el Señor representa a Jesús, se acomoda a lo que pide o a lo que era lo típico de aquella relación entre el esclavo y del amo, ¿verdad? Uno puede decir, pero ¿cómo podrá estar diciendo Jesús esto? Bueno, Jesús fue hijo de su propia cultura. Entonces, les está presentando este ejemplo del criado que trabaja en el campo. Bueno, lógico, los criados para eso están. Y no todos los criados, no todos los esclavos tenían la misma condición, ¿verdad? Algunos eran muy valiosos, especialmente los que trabajaban en la ciudad. Había esclavos que lograban tener una gran cantidad de dinero, había esclavos muy cultos, esclavos que sabían leer y escribir, esclavos que sabían medicina, esclavos que eran buenos administradores. Entonces esos esclavos se cotizaban muy bien. Y parece ser que el esclavo del que está hablando es un esclavo más bien de la vida rural. No es del campo. Y la gente en la antigüedad, claro, un esclavo que trabaja en el campo o en las minas, que era el trabajo peor, porque en las minas se morían miles y miles como mosca cada día. De esto tenemos muchísima información de gente que trabajaba, de los esclavos que trabajaban en las minas o que trabajaban en el campo. Allí la vida para el esclavo era muy, muy difícil. Bueno, de por sí la vida para el esclavo nunca va a ser fácil, pero no todos los esclavos, les decía, comparten la misma suerte. Los esclavos de la ciudad, los esclavos que pertenecen a las casas ricas y que están bien preparados, que tienen algún oficio, muy probablemente su vida de ellos no se va a comparar con la vida de los esclavos del campo, ¿verdad? Entonces Jesús parece ser que pone un ejemplo de un esclavo, de esclavos pobres, de esclavos que trabajan en el campo, que aran o que son pastores. Iba a decir, si son pastores, también aparte de ser esclavos viene otra maldición, porque recuerden que el pastor para el pueblo judío no es un oficio muy bueno, es la gente baja, de la gente impura, porque no pueden guardar las leyes de pureza. Pero no sabemos si son los judíos. Los judíos por ley no pueden esclavizar a otro judío, pero sí podían esclavizar a otro que no fuera judío, ¿verdad? Esto lo manda la ley de Moisés. Entonces la imagen es de este esclavo que está trabajando, y lógico, la vida del esclavo en la antigüedad era muy, muy, muy dura, muy dura. Ya por ahí les he hablado yo de cómo estaba formada la esclavitud. Aristóteles decía que en la casa había herramientas que respiraban
y herramientas que no respiraban. O sea, las herramientas que respiraban eran el esclavo. El esclavo estaba asociado como una herramienta de trabajo. También estaba asociado con la basura. Los términos que se utilizaban en el griego eran así, asociados con el látigo, con la basura, con herramienta, y ya cuando le querían dar un poquito de humanidad, se le asociaba como soma, como un pedazo de carne prácticamente. No era persona, el esclavo no era persona. Todavía no nacían los derechos humanos. Así que este era el mundo de aquella época. Y en esa época, pues el esclavo casi que no tenía ningún beneficio. Estamos hablando de los esclavos comunes y corrientes. No estamos hablando de los esclavos que lograban almacenar algunas veces dinero para poder comprar después su libertad, ¿verdad? Pero eran pocos. La inmensa mayoría era esclavo que vivía prácticamente en la miseria, asociado siempre con lo más bajo de la casa, el estatus más bajo. Y Jesús propone esta parábola, entonces esta imagen, y en esta situación no es justo o no es lógico pensar que un esclavo que ocupe el estatus más bajo de pronto se sienta o se ponga a la mesa al igual que el amo, ¿verdad? Ya el hecho que el esclavo tenga comida ya casi que va a ser una bendición. Entonces, y por eso es ahí lo radical. Si viene del campo, no le van a decir al esclavo, ven, siéntate porque has trabajado. No, porque eso es lo que se espera. El esclavo no es persona, es una herramienta de trabajo. Y mientras el amo lo necesite, el esclavo tiene que estar allí. Entonces, luego viene toda esa idea de preparar comida, de ceñirte, de servirme, mientras como y bebo y después comerás y beberás tú. Entonces, todas estas imágenes que el evangelista nos está presentando, pues de alguna manera iluminan cuál era la relación del esclavo y del amo en aquella época. Y también puede ser una manera de invitarnos cuál sería la actitud que Jesús tiene en cuestión de la esclavitud. Hay otros textos bien provocativos donde da la impresión de que en el movimiento de Jesús, o por lo menos el Jesús histórico, sí, cierto que él no abolió la esclavitud, porque eso era una institución que estaba ahí, pero parece ser que con su comportamiento sí cuestionó esa institución. Más adelante ustedes van a encontrar la idea de un Jesús, o aquí también de Jesús que dice, bueno, te voy a tener acceso, haz primero tu trabajo y después vas a tener acceso a la comida y a la bebida. Esto ya era un privilegio. Ustedes también recuerdan el texto de Juan, por eso es tan importante de Jesús haciendo el trabajo del esclavo. En una comida se prepara, se ciñe y comienza a servirles lavando los pies. Y esa actitud o ese dicho de Jesús, ustedes me llaman maestro, amo y lo soy. Y ustedes han visto lo que yo les he hecho. Y también por eso podemos ver la respuesta de Pedro al no querer entrar en esa propuesta de servicio más humilde que era la del esclavo. Así que textos como estos pueden ayudarnos a entender cuál sería la postura de Jesús, o por lo menos de parte del movimiento de Jesús en cuestión de la esclavitud. También el otro texto de Pablo, ¿verdad? El texto de Filemón, de donde Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo, el esclavo, no como esclavo, sino como hermano querido en Cristo Jesús.
Ojalá tuviéramos, a lo mejor hay que hacer algún congreso sobre la esclavitud, porque aparecen muchísimas veces los textos de Jesús, o en el Evangelio, o en el Nuevo Testamento, donde aparecen las figuras de la imagen del esclavo y del amo. Y a veces uno, pues, lo más reciente que tenemos es la esclavitud del siglo XIX, del siglo XX, casi del siglo XXI, porque la esclavitud no ha terminado. Pero la esclavitud no estaba basada en raza en tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, este tipo de esclavitud era bastante provocativo. De pronto ver a Jesús o parte del movimiento de Jesús, que decía Pablo, por ejemplo, que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavo y libre. Muy probablemente a muchos esclavos les invitó a ocupar o a reclamar el lugar dentro de la casa, dentro de la mesa. Esas son las voces que deberíamos de ir recuperando. Analizar nuevamente la figura de la carta de Onésimo, por ejemplo, la relación de Onésimo con Filemón, y de Pablo, que parece ser que se presenta bastante radical en favor de los esclavos. Y muy probablemente muchos esclavos dentro del movimiento cristiano dijeron: Pablo ha dicho que somos iguales, y esto crea problemas. Claro, después va a venir otro señor que va a escribir en el nombre de Pablo, que se le conoce como las cartas pastorales, donde le va a volver a decir a los esclavos: no, ustedes calladitos. El esclavo que obedezca al amo. Obedézcanlo, no solamente las pastorales, también está en Colosenses, ¿verdad? Esclavos, sométanse al amo. ¿Por qué? Porque probablemente personas esclavas que se convirtieron a Cristo Jesús dijeron: el bautismo nos da una nueva identidad. Imagínense qué radicalidad, ¿verdad? Para aquella época, verse como personas nuevas. Y por eso aquí en este dicho, volviendo a nuestro evangelio, en este dicho uno puede estar viendo también que Jesús se acomoda a la institución de la esclavitud, ¿verdad? Lo propio del esclavo es servir al amo. ¿Por qué? Porque así estaba predestinado, ¿verdad? Decía Aristóteles, que el cerebro más débil sirva al cerebro más fuerte. Y bueno, el cerebro del esclavo, sin el esclavo ni siquiera persona era un pedazo de carne, pues ni cerebro tenía. Entonces, como que así estaba destinado por la razón, decía Aristóteles, pensamiento que, bueno, hasta San Agustín lo va a repetir también, ese mismo pensamiento de Aristóteles en su Ciudad de Dios. No crean que hemos hecho mucha evolución, ¿eh? O sea, ustedes pensarían: ay, no, qué bueno que ya nacieron los derechos humanos. No. Todavía estamos en esa misma situación donde hay personas que parecen que han sido destinadas para ordenar, para mandar, para decir, para gobernar, para clasificar, para señalar, para decir quién va al cielo, quién no, y otras personas para obedecer, para callar, para ser conducidas, para ser gobernadas, como que así está hecho el mundo. Y todavía necesitaríamos decir delante de Dios, toda la humanidad, si es que quieren utilizar esta imagen de esclavo y de amo, el único amo es Dios. Si es que esta imagen sirve, yo no la utilizaría. Y si el único amo es Dios, entonces, si Dios es mi amo, y Dios cuida, y Dios protege, y Dios bendice, entonces yo le serviría a ese amo que es justo. Pero si hay otra persona que se quiere poner como amo y ese amo maltrata, si ese amo priva de comida, acapara, condena, pues entonces ese no representaría a Dios como amo, ¿verdad? Así que no se sometan a nadie, hermanos y hermanas. Su única fidelidad, su única fe debe de estar
en Cristo Jesús. Ese debe de ser el único motivo de seguir creciendo en la fe. Que su fe, que su fidelidad, que su entrega es a Cristo Jesús. No le den su fe, no le den su obediencia, no le den su fidelidad a ninguna institución, a ninguna persona en este mundo. El único corazón que debe reinar en el suyo es el corazón de Cristo Jesús. Son los valores del reino. Esa es la propuesta. Así que, hermanos y hermanas, trabajen, hagan lo que tienen que hacer, siempre con la propuesta del reino, siempre viviendo con la propuesta de servir a Cristo Jesús. Y al final del día, si es cierto, soy una persona que a lo mejor no tiene un status quo elevado, soy un esclavo, si quieren jugar con esa imagen. Soy una persona frágil, vulnerable, pecadora, pero con fe en Cristo Jesús. Y esa fe me ayuda a hacer lo que tengo que hacer, que es seguir la propuesta del reino. Hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos. A lo mejor estaba un poquito disperso en el pensamiento. No he podido, les soy honesto. Hay muchas cosas que estoy pasando, que estamos viviendo en la familia y no estoy funcionando 100%. Por eso es que este evangelio me llega muy personalmente a decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. A veces no quisiera hacer absolutamente nada, no tengo deseos de hacer nada, pero me muevo en fe, sacando fuerzas donde no las hay. Nos vemos la próxima semana. Pidan, por favor, por mi familia, especialmente por mi sobrina Sara. Gracias, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.